Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, acaba de culminar la semana pasada la última edición de CADE 2023, en la que los empresarios, bajo el lema Volver a creer para volver a crecer, se reunieron a evaluar la situación del país, las políticas públicas, las reformas que se deben llevar adelante. Y particularmente desde este portal, desde esta plataforma multimedia, nos interesa responder, absolver una pregunta fundamental que plantea el evento. ¿El gobierno realmente está comprometido con la inversión privada? Hay señales que nos indican que esto es así. Las declaraciones de una gran parte de los ministros, del propio ministro Tarola, indican que las cosas van en ese sentido. Pero por otro lado, la conducta del ministro de Energía y Minas, el señor Oscar Vera, que parece haberse declarado en rebeldía dentro del gabinete, porque ha ordenado a sus representantes en los directorios a apostar para que los lotes con contratos vencidos pasen a Petroperú, nos revela que hay ministros que tienen otra visión política con respecto a la inversión privada. Resucitar el Estado empresario a través de Petroperú en medio de una recesión económica, luego de haber pasado el momento de la Asamblea Constituyente y del golpe fallido de Pedro Castillo, es una terrible señal para los mercados y el relanzamiento del crecimiento. Bueno, por estas razones, el día de hoy hemos convocado al señor Juan Fernando Correa. Él es el presidente de CADE 2023 y a quien le decimos buenas tardes y le agradecemos por la gentileza. Buenas tardes, señor Correa, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Un gusto estar contigo en esta charla que me parece que tocas un tema muy importante. Bueno, gracias, señor Correa. Mi pregunta sería simple, directa. ¿Este gobierno está comprometido con la inversión privada luego de los meses transcurridos, luego del CADE y luego de las señales emitidas? Bueno, yo creo que este gobierno, los mensajes que ha enviado en el CADE, para mí, la presencia de 8 ministros, 7 en sesiones y uno observando, la presencia en el CADE de 8 ministros creo que de por sí es un mensaje muy importante por parte de este gobierno de salir a expresarse en pro de la inversión privada, ¿no? Eso como un primer elemento a señalar, creo que es importante resaltarlo. El hecho de que hayan estado 8 ministros ya de por sí es un acto muy relevante para demostrar el interés en sacar adelante la inversión privada. En segundo lugar, yo diría que han habido, además de la presencia, ha habido varias expresiones en pro de la inversión privada en las distintas sesiones. Todo está grabado, todo se puede ver, ¿no? Está en la página de YouTube de IPAE. Entonces, podemos ver todo eso y analizarlo y entender que las palabras muestran una intención tal, ¿no? Ahora, ¿dónde quedan un poco las dudas? ¿Dónde quedan, digamos, la necesidad de pensar en los próximos pasos, ¿no? Las dudas pasan por dos temas, diría yo. El primero es si es que vamos a ver por parte del Estado efectivamente una materialización de las acciones y de las decisiones que en teoría están tomando. El plan Unidos se va a ejecutar de manera correcta, en el momento correcto. ¿Vamos a seguir esperando 5 años para sacar Chavimochic 3? ¿O de verdad ahora sí va a salir Chavimochic 3? ¿No? Entonces, eso es un primer tema fundamental. Tenemos que esperar que haya una acción concreta. Y el segundo tema, pienso yo, es la necesidad de que haya mayor unidad en
en el Ejecutivo, digamos, en el Consejo de Ministros, ¿no? Porque como tú señalas, Víctor, pareciera que hay algunos ministros que no necesariamente están alineados con los objetivos centrales, ¿no? Yo no puedo dar una opinión fulminante acerca de ninguno en particular, ¿no? Pero pareciera que no hay una unidad total. Y en Pero, el país en el que estamos, necesitamos tener una unidad absoluta, más que nunca, ¿no? pero, señor Correa, pero sí se puede concordar en que esta decisión, particularmente de los representantes del Ministerio de Energía y Minas, que parecen haberse declarado en rebeldía contra la PCM, contra el ministro de Economía, este, esta decisión de asignar los lotes con contratos vencidos a Petroperú es una terrible señal para la economía de mercado, para el sector privado, para los mercados, para el modelo en general. O sea, yo diría que eh, no conozco todos los detalles que están atrás de esa decisión, ¿ya? No los conozco. Eh, y tampoco pienso que ese mensaje determina que el ministro de Energía y Minas tiene una decisión de ir contra la minería, ¿no? Eh, a mí la gran duda que me surge es si hay un entendimiento cabal y profundo de, de lo que significa otorgarle esos campos petroleros a una empresa quebrada, ¿no? O sea, ¿es un tema ideológico? ¿Es un tema de falta de respeto por la empresa privada? ¿Es un tema de ignorancia de lo que significa asignarle a una empresa quebrada prácticamente una responsabilidad mayor? O sea, ¿hay un sesgo político atrás? ¿Hay algún interés? No, yo creo que hay muchas hipótesis que se tienen que explorar de por qué se está tomando esa decisión. Fíjate que con el primer ministro, el vicepresidente segundo de la CONFIEP, que estuvo con él, no sé si viste esa charla, Víctor, el señor Álvaro Correa le dijo que cómo era posible esto de los campos petroleros que sean otorgados a Petroperú, empresa quebrada. Y mira lo que dijo el primer ministro, ¿no? El primer ministro dijo, yo personalmente, ¿no? Pienso que hay que cambiar muchas cosas en Petroperú y cambiaría todo el directorio. Siendo el primer ministro significa que él no tiene poder sobre Petroperú, no tiene llegada, no puede influenciar en esas decisiones. Entonces, aparentemente, más que una actitud global en contra de la empresa privada, ahí pareciera que hay algún tipo de movimiento político del cual no somos conscientes. Es mi Claro, impresión. claro, y digamos, aparece como un gabinete bifronte, ¿no? Bifronte, porque por otro lado hay cosas interesantes, como desregular, por ejemplo, los procedimientos para la minería. Son cosas muy valiosas en exploración y todo esto. Pero cuando no se menciona, por ejemplo, que Tía María está lista para salir, que se necesita voluntad política, Estado de Derecho, ¿no? Autoridad del Estado, para que ese proyecto salga en la minería, digamos, ahí quedan unas sombras, unas dudas con respecto al Ejecutivo. Porque, mire usted, si sale en la Tía María, estaríamos enviando una señal enorme, gigantesca, algo así como diciendo de que este ciclo de inversiones mineras que se detuvo hace 10 años, ¿no? Estos grandes proyectos con Conga y Tía María, vuelve, regresa al Perú, pero el Ejecutivo no se atreve a dar ese pasito que pasa y que eliminaría sombras y dudas, ¿no? Y ahí, ese es un punto bien interesante, pero fíjate cómo el ministro de Energía y Minas en Perumín sí dijo que iba a Tía María, y después fue el primer ministro el que dijo que no iba. Entonces, y o sea, eso en Tía María es, jugaron los dos un partido en oposición y en donde el ministro de Economía era pro empresa el primer ministro no apoyó eso, y en el caso de Petroperú están en la inversa, ¿no? Entonces, hay algo ahí.
No sabemos qué hay, pero definitivamente hay algo. Y el mensaje, yo creo que todo el empresariado ha percibido al ver estas pequeñas fisuras, es que hoy día no podemos, o sea, el país depende de unas columnas que están debilitadas, pero si vemos que hay fisuras, no se va a resolver, no se va a sostener el país. Entonces no puede haber en un gabinete, en un gobierno, fisuras. Tienen que estar totalmente empatados, totalmente consolidados. Tienen que cambiar las cosas o rellenar esa fisura para asegurarse que haya unidad. Porque si no, no vamos a salir adelante. O De sea, acuerdo, y peor aún cuando estamos en un momento de recesión. Ahora, de otro lado, señor Correa, yo creo que a los empresarios le ha faltado, a mi entender, un poco más de audacia en construir la narrativa. Mire usted, si miramos los últimos 30 años del Perú, o los últimos 20 años, para hablar de democracia, ¿no es cierto? Y uno ve la actuación de los partidos políticos, de los intelectuales, de la academia, del poder político como tal. Todo es una suma de fracasos. En realidad, casi no hay éxitos que contar. Todos son fracasos y deterioros. Entonces, si viniera un observador de afuera y contemplara al Perú, diría, ¿cómo este país se ha sostenido y se mantiene viable? Y la única respuesta es que es su mercado, son sus empresarios, es la inversión privada, son sus mercados formales e informales. El Perú se abría, se lo digo con absoluta claridad, y no es porque usted esté aquí presente, es una cosa que lo escribimos con recurrencia aquí en este portal. Sin el sector privado, el Perú se habría disuelto en los últimos 20 años. Yo creo que a los empresarios le ha faltado un poco más de audacia en el mensaje, en decir estas cosas para que el Perú entienda y también para que este gobierno y los congresistas lo entiendan. ¿Algún comentario, señor Correa? sí, yo creo que sí ha faltado audacia, ha faltado determinación. eh, y tal vez podríamos hacer casi un estudio psicológico, ¿no? O sociológico del comportamiento de los empresarios en los últimos 20 años, ¿no? Eh, en los primeros 10 años de este ciclo estuvimos concentrados en desarrollar la economía, las empresas, y eso estuvo impulsado más o menos hasta el año 2014, 13, 14, ¿no? En donde ya comenzó a aparecer todas esas normas exageradas, abusivas, construidas para simplemente por el gobierno socialista de Humala para construir simplemente más obstáculos para el desarrollo de la empresa privada, ¿no? Y entonces eso simplemente paralizó. Pero cuando estuvimos en una etapa de crecimiento y desarrollo, estábamos concentrados en eso, en nuestro trabajo, en generar inversión, en generar empleo, en generar exportaciones, ¿no? Y en esa época, un ministro muy relevante de los primeros 10 años de este siglo me comentó que en esa época el Estado sí veía al sector privado como un aliado para sacar las cosas adelante. Pero el gobierno de Humala destruyó esa relación y después no se pudo reconstruir con PPK porque obviamente cayó por producto pues, de otros comportamientos totalmente inadecuados y en ese contexto simplemente ya la gente prefirió quedarse callada porque solamente levantaba la voz y iban a tirar piedras. Y ese periodo se acabó, ya no puede seguir, porque lo que estamos viviendo es la posibilidad de regresar a un gobierno como el de Pedro Castillo, incapaz, totalmente corrupto, totalmente ideologizado, que lo único que ha generado es que haya más pobres en este país, ¿no? Y eso podría pasar nuevamente en 2026 si es que el empresariado no hace nada, si se queda callado, ¿no? Si no le entra directamente a explicarle a las personas que la historia que se ha creado no es cierta, no es verdad. Fíjate, hay un estudio que ha publicado Capitalismo Consciente recientemente en donde dice que, no sé, algo así como 70 y tantos por ciento de los peruanos piensan que los grandes empresarios son corruptos. Y eso no es cierto, no es verdad. Esa es la imagen que la izquierda ha construido. Ahora, este,
Eso sucede en toda América Latina en general, ¿no? La imagen del empresariado se demoniza, es parte de una estrategia, ¿no? Es parte de una estrategia de estas nuevas corrientes. Sucede en Chile, sucede en Colombia, en fin. Pero, señor Correa, me gustaría volver al tema de la reactivación, ¿no? Si el día de hoy estamos en recesión, claro, estamos en recesión por la violencia del verano pasado, por el fenómeno del niño, también porque no empezó la primera temporada de pesca, pero en realidad estamos en recesión porque la inversión privada viene cayendo sistemáticamente hace una década. En pleno superciclo de precios de minerales, ninguna nueva gran inversión minera, más allá de que Yabeco que viene de atrás. Entonces, estamos en recesión porque la inversión privada cae. Y ni este gobierno, ni este Congreso, por ejemplo, están dispuestos a desregular el Estado, a enviar señales claras. Por ejemplo, derogar todos los decretos laborales de Castillo que fomentan la guerra de clases, ¿no es cierto? Eso fue lo mismo que le planteamos al señor primer ministro, ¿no? Exactamente. Esos decretos se tienen que derogar. Por Totalmente de ejemplo, acuerdo. ¿no? O restablecer la ley de promoción agraria que generó un boom, un milagro que el mundo admira y quiere imitar. Entonces, ¿qué hacer para que esta agenda pueda movilizarse hasta el 2026? Porque si no volvemos a crecer con fuerza, la pobreza va a seguir aumentando y vamos a Bueno, tener problemas. sí, ahí, Víctor, yo te diría un poco cuáles son las ideas al respecto, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que reconocer el entorno en donde estamos. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? La realidad que estamos viviendo es la realidad real que viven las personas. Las personas en el Perú, la mayoría viven una situación de abandono, un Estado que no existe, un Estado que es indolente, corrupto, que le cobra impuestos a las personas. Todos los peruanos te dicen que pagan impuestos, porque pagan IGB, ¿no? Todos los peruanos te dicen que pagan impuestos y el Estado no les da nada, o les da poco y malo. No hay justicia, no hay buena educación, no hay buenos servicios básicos, no hay salud, sí, en fin, no hay nada. La gente está con una percepción totalmente acabada. Y además, la mayoría de los peruanos piensan que las empresas son abusivas, que solamente les interesan ganar sus plata, sus utilidades, que no les importan las personas, que se coluden con el Estado para tener privilegios y beneficios y que no paguen impuestos, ¿no? Esa es la narrativa que ha construido la izquierda y ha calado profundamente en la mente de las personas, ¿no? Entonces, eso genera desconfianza. Y un gobierno y un Congreso que tienen una aprobación de menos del 10%, alrededor del rechazo de más del 80% de los peruanos, ¿no? De por sí ya genera una gran inestabilidad. Entonces va a ser bien complicado, bien difícil, salvo que el Congreso y el gobierno se den un abrazo muy fuerte, ¿no? Va a ser que tampoco va a ser fácil que se lo den, porque si los congresistas se abrazan con Dina, entonces van a perder toda posibilidad política en el futuro, ¿no? Y si Dina se agarra con los congresistas, la van a... Entonces no va a haber un abrazo. Los dos están parados encima de una pelota de fútbol y con la junta se agarran de la manito haciendo equilibrio así. Entonces, como tienen esa inestabilidad propia, es muy difícil que hagan cambios fuertes, positivos en busca de la inversión privada. Porque, no, porque como la imagen es tan mala, entonces todos los atacantes del libre mercado van a salir a cuestionar cualquier norma de esa naturaleza, ¿no? Entonces, por eso pusimos en el CADE el lema de volver a creer para volver a crecer, porque como estamos en solamente esta discusión política, no hagas eso porque entonces es pro empresa, no hagas el otro porque entonces no sé qué, ¿no? Entonces estamos paralizados. Ese es un vehículo de competencia que se está hundiendo en el barro de la recesión y de la corrupción, ¿no? Se hunde en el barro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos simplemente diciendo, oye, tú tienes que hacer esto? No, todos tenemos que empujar el auto. Y empujar el auto, discúlpame, Víctor, pasa por generar diálogo y recuperar la confianza entre todos los peruanos. La confianza, creer en el país que tenemos, creer en que las personas sí trabajan, sí se esfuerzan, creer en que la empresa privada sí se interesa por las personas.
la única manera de cambiar el futuro no va a estar porque el Ejecutivo dé las normas correctas, porque no va a suceder. ¿Harán algunas cosas positivas? Sí, que también lo podemos mencionar, ¿ya? Pero en ese momento lo más importante es reconstruir la relación entre el sector privado y las personas. Si no reconstruimos eso, vamos a seguir bailando en un vaivén político en cualquier dirección, porque De se ha acuerdo. destruido esa relación de manera falsa. Obviamente Y, hay y, culpables de todo eso y tienen que ser cuestionados y eliminados del espacio. y lo peor de todo es que el que fracasa en el Perú, de principio a fin, es el Estado. En Totalmente. tanto que el sector privado es el que sostiene a la sociedad. El sector privado, 80% de los ingresos, 80% del Estado, Por 80% de supuesto. empleo, 80% del total de reducción de pobreza hasta antes de la pandemia. El Estado es fuente de pobreza y fuente de informalidad el día de hoy. Y Exactamente. Exactamente. Y ahí hay dos temas que te quiero comentar o quiero resaltar, Víctor. Uno es una gran fuente de la informalidad en el país es para una pequeña persona, una pequeña empresa que, como te digo, ve al Estado como indolente, corrupto, el cobra impuestos no le da nada, ¿no? Ser formal tiene que pasar por un montón de normativas y reglas que fueron pensadas por el gobierno socialista de Humala para la gran empresa. Y ellos no pueden cumplir con esas normas. Es imposible. Entonces se van a quedar con la informalidad. Entonces necesitamos destruir 90% de todas esas reglas absurdas que se crearon. Hay un montón de burocracia que lo único que genera es más obstáculos para que las personas del Perú salgan adelante, para que puedan desarrollarse por sus propios medios, de manera limpia, transparente, formal y no con reglas que no pueden cumplir. Entonces viene el inspector de la municipalidad o de INDECI o de sabe Dios qué, le pide que no está cumpliendo y ya sabes cómo terminan esas cosas, pues, ¿no? Terminan por lo bajo. Entonces, la verdad es que eso es fundamental. La otra cosa es que donde sí hay un espacio de colaboración y los ministros lo han expresado en pos de las personas es en el tema de asociaciones públicas, privadas y obras por impuestos. Víctor, o sea, ya hemos acordado con varios ministros que vamos a tener reuniones en las próximas semanas para alinear cómo empujamos proyectos de obras por impuestos que lleguen a las personas. No solamente un puente por ahí, sino que lleguen masivamente. Iniciativas de agua, de saneamiento, de educación, de salud. Eh, eh, Podemos impactar como sector privado en pos de las personas. Pensemos en las personas, en sus problemas y podemos ayudar. de acuerdo. Infinitamente agradecido, señor Juan Fernando Correa, por estas declaraciones. Bueno, suerte en los objetivos que se ha planteado el CAE 2023. Y bueno, sin inversión privada no hay salida para el Perú, sin crecimiento de la inversión privada. Porque si no crece esa inversión, la pobreza va a aumentar y el escenario del 2026 va a ser el más favorable para el antisistema de las últimas 3 décadas. Porque el antisistema en el Perú amenazó cuando se reducía pobreza. ¿Cómo van a ser las cosas cuando se aumenta pobreza? Entonces, sin inversión privada, estamos fritos, lo deberían entender los congresistas, la gente del gobierno. En fin, le agradezco mucho, señor Juan Fernando Correa, por estas declaraciones. Muchas gracias, Víctor. Un gusto. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.